a esta sede de la Diputación de Málaga, donde se van a desarrollar las conferencias que componen el Simposio Internacional Bernardo de Galvez. Quería indicarles antes de que el diputado de Cultura, don Víctor González, haga la presentación del orador de hoy, de Hugo O'Donnell, decirles que si quieren realizar alguna pregunta, en la salida, al lado del busto de Su Majestad el Rey, que está nada más salir, hay unos pequeños impresos para que la puedan hacer y se las contestaríamos seguramente esta tarde al finalizar las conferencias. Solamente era eso. Víctor, cuando quieras. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por su presencia en esta que es vuestra casa. Este fue el antiguo Salón de Plenos de la Diputación Provincial. Y ayer estuvimos en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de la ciudad y la verdad que hemos pisado pues dos de los espacios más emblemáticos que tiene y más históricos que tiene la ciudad de Málaga. Y es donde se toman las decisiones tanto de la ciudad como de la provincia. Como decisión fue apostar por la figura de Bernardo de Galvez. Ayer hice referencia a un magnífico alcalde que por motivo de agenda no pudo venir, pero que hoy sí lo tenemos entre nosotros, que es Antonio Campos, que es el alcalde de Macharabiaya, municipio natal de don Bernardo de Galvez. Y ayer también, en el acto magnífico, que gracias a Miguel Ángel y a Manolo Olmedo, pues la verdad que nos cargamos todo de emotividad, pues hice referencia a esos 4 años que hemos estado durante todos los meses de mayo visitando el sur de Estados Unidos. Y hay una imagen que se me quedará grabada para el resto de mis días, que es cuando en la bahía de Pensacola pues arrojamos una corona de flores con la bandera nacional, con la bandera de España y con los marines norteamericanos acompañándonos en ese evento. Y recuerdo este último año como los Blue Angels, que son cazas norteamericanos, sobrevolaban en ese mismo momento cuando depositábamos en el mar esa corona de flores con los colores de nuestro querido país, con los colores también de nuestro amado país, Estados Unidos. Por lo tanto, ¿qué puedo decir yo de esta magnífica jornada? Pues que para nosotros es un placer, para nosotros es un orgullo. Aquí quiero destacar el trabajo que ha hecho Antonio Roche, que es uno de los auténticos pulmones que tiene la Diputación y que ha sido una herramienta fundamental para que estemos aquí hoy en día. Y por supuesto a Miguel Ángel Galvez y a Manolo Olmedo. Ellos fueron los que arrancaron aquí, en Málaga, pues dieron el pistoletazo de salida a este proyecto que acaba de empezar, porque nosotros como institución, como Diputación Provincial, terminamos etapas, hay elecciones el año que viene, pero sí hemos dejado claro de que la corporación que venga tiene que seguir apostando muy fuerte, de manera contundente, por este magnífico proyecto que representa don Bernardo de Galvez. Yo no me quiero extender más, de hecho me van a disculpar porque no voy a poder quedarme a la conferencia inaugural, pero sí tengo el placer de presentar pues, al primero de nuestros ponentes, al primero de una amplia nómina de personas ilustres e ilustradas que nos van a deleitar sobre el pasado, sobre el presente y el futuro, sobre Norteamérica, sobre México, sobre España, sobre Estado, sobre Europa, sobre Málaga y sobre Macharabiaya. Don Hugo O'Donnell y Duque de Estrada, abogado, empresario agrícola, comandante de Infantería de Marina, académico de número y censor de la Real Academia de Historia y correspondiente de las de otros 16 países, académico de mérito de la Real Academia Maritense de Heráldica y Genealogía y miembro electo de la Royal Historical Society del Reino Unido. Premio Virgen del Carmen de la Armada, en el año 2000 fue Premio Nacional de Historia y en 2005 distinguido por Su Majestad el Rey con el Premio Santa Cruz de Marcenado en el ámbito de las Fuerzas Armadas. Galardonado asimismo con el Premio Sabino Fernández Campo, otorgado por ABC y el BBVA en el año 2014. Premio Cultura y Nobleza, Mecenazgo, Obra Social y Coleccionismo
de la Maestranza de Sevilla en el año 2016. Autor de una quincena de libros históricos y de centenares de artículos en revistas nacionales y extranjeras. Ha sido el asesor histórico de la firma de abogados Convention and Berlin de Washington en el inicio por el pecio de la fragata Mercedes. Cofundador y actualmente vicepresidente de la Comisión Española de Historia Militar. Ha sido vicepresidente de la Comisión Internacional de Historia Militar, en la que ésta se integra. Yo podía seguir, porque es tremendo. Nos carga de orgullo tener una personalidad como don Hugo O'Donnell y Duque de Estrada. Muchas gracias. Preguntaba dónde tenía que sentarme y este es el sitio que más me gusta. Muchas gracias a tan amables palabras de presentación por las cuales he sido presentado a este erudito auditorio. Y vayan mis primeras palabras de agradecimiento hacia los organizadores que han tenido la deferencia de contar conmigo para estas jornadas sobre don Bernardo de Gálvez, sobre Gálvez el Mozo. Yo les agradezco enormemente esa deferencia que han tenido y he venido y aceptado inmediatamente, como saben los organizadores, pero no sin cierto rubor porque tengo muy poco que decir a este grupo, a este plantel de investigadores y a esta plaza, a esta ciudad, donde desde hace ya varios años a esta parte, pues es la cuna de los conocimientos de Gálvez y de los Gálvez. De manera que yo entiendo que se me ha requerido para que dé un poco mi visión de historiador general, que no de especialista, aunque siempre me he interesado por estas figuras tan emblemáticas, estos 5 hombres de Estado, pues lo agradezco enormemente. Y indico que no vengo a dar lecciones a nadie, simplemente a participar de esta jornada, también con la visión no siempre y necesariamente positiva, con la visión no ya del historiador de hoy, que también, pero sobre todo de los contemporáneos de Gálvez. ¿Qué supuso Gálvez para sus contemporáneos? Y sobre todo, ¿qué supuso la familia Gálvez? Ayer en la entrañable ceremonia a la que se ha hecho referencia, pues nuestra gentil teniente de alcalde habló de ese recuerdo de la familia Gálvez que se ve tan bien representado en ese grupo escultórico y que muestra también, me sentí pues también contento, digo, hombre, he elegido bien el tema, porque aunque me dieron un tema amablemente que a mi elección, pues pensé que para hablar de Bernardo de Gálvez alguien tenía que hablar de la familia Gálvez, como quiera que vi que en el programa pues iba a hablar de Bernardo, pues yo quiero hablar de Bernardo desde luego, pero de toda la familia, cosas que ya son bien conocidas, aunque siempre la interpretación es libre, ¿no? Y la interpretación del historiador más, o debe serlo, libertad de cátedra. Pues bien, cuando me lo dijeron, pues digo, pues yo quiero hablar de la familia de Gálvez. Porque siempre ocurre, pero en el siglo XVIII más, que uno es el hijo de sus actos, desde luego, pero también es el hijo de sus padres o de su parentela. Y eso, que todavía se da hoy, desde luego se daba en un régimen estamental, que es el régimen del siglo que rija en el siglo XVIII. Volveremos sobre ello, por la sencilla razón de que el rey se fía de las estirpes. Esto viene, no es una cosa, hoy día naturalmente ante la igualdad de oportunidades, pues es algo que surge con el Estado contemporáneo, pero es absolutamente extemporáneo respecto al tiempo que vamos a analizar. En el siglo XVIII se es hijo de quien se es. Y la corona, que pide los servicios, pues se fija en estos datos porque es una garantía de lealtad.
Y esto, que hoy día, insisto, que puede sorprendernos un poco, es viejo como el mundo. Ya también la Biblia nos habla de que Dios premia o castiga a los hijos por los pecados o los méritos de los padres, de manera que no es una cosa tan absurda como nos pudiera parecer. Voy a hablar, por lo tanto, desde luego de este Bernardo, que es hijo, pertenece a este clan familiar, este consorcio familiar, del cual voy a hablar preferentemente, y que hacen de él, o acaban por hacer de él, desde luego un miembro, en todo el más amplio sentido de la palabra, de una familia, tanto en lo familiar, y perdón la redundancia, como en lo político, como luego señalaré, pero también clan del cual él llegará a desprenderse y llegará a superarlo en el propio aprecio que de él tendrán sus contemporáneos. Él se puede permitir unos lujos que la generación anterior no se ha permitido, que son ejecutores de la voluntad real, a veces inducido por ello, ejecutores de la voluntad real, clarísimamente el patriarca don José, que es ejecutor y a veces verdugo de la voluntad real. Luego será él el que, como hombre, se habla de él muchas veces, y estoy pensando en mi querido compañero, don Juan Antonio Escudero, que es el actual director de la Academia de Jurisprudencia y Legislación, pero que es también un gran historiador y miembro de la Academia de la Historia, que dice de don José de Gálvez que fue un hombre de los más poderosos de su tiempo y que llegaría a acumular más grados de poder. Pues bien, Bernardo de Gálvez, y en esto me encanta el título de la conferencia de nuestro buen amigo, el embajador don Eduardo Garrigues, Bernardo de Gálvez, un héroe de carne y hueso. Efectivamente es un hombre de carne y hueso, pero es un héroe, y es un héroe en la opinión popular. Los otros, como veremos, no son héroes en la opinión popular, son hombres que detentan el poder. Bernardo de Gálvez tuvo la suerte de vivir en una segunda época en que ya la confrontación política a la cual nos enfrentaremos y que se enfrentaron los Gálvez mayores, íbamos a decir, mayores en gobierno y en edad, desde luego, aunque a uno de ellos, pues, como saben ustedes, el patriarca, pues Dios le daría menos vida que a su propio heredero espiritual, que fue su sobrino Bernardo. Pues bien, ese héroe de carne y hueso pudo desprenderse de alguna forma de las filias y las fobias, que es lo que voy a tratar hoy, que suscitó la familia Gálvez. Y lo hizo por varias circunstancias. Uno, porque los tiempos habían cambiado algo. Otra, por su doble condición, fue naturalmente un gran político y un gran administrador, un administrador inteligente, un administrador próximo a los administrados, con independencia del color o la raza que tuvieran. En realidad es el primer intento, como ustedes saben, de compaginar varias culturas bajo la misma corona de España, culturas muchas de ellas completamente antitéticas a la propia España, sobre todo las que venían del mundo anglosajón, con las circunstancias que ustedes conocen. De manera que efectivamente es un gran administrador, pero es un gran militar. Esta condición de militar y sus glorias militares van a permitir que la figura de Bernardo quede más liberada de esa crítica generalizada de un sector, al cual hablaremos, en contra de la política y del clan del lobby Gálvez. Naturalmente, despertó envidias, despertó odios y despertó oposición política. Pues bien, Bernardo tiene la suerte, por una parte, de que esto obra en su favor, y obra a su favor otra cosa, una circunstancia muy de resaltar en estas segunda o finisecular del siglo XVIII, que es la existencia de una opinión pública que él va a procurar que le sea favorable. Y va a procurar que le sea favorable por los medios que hoy día pues, nos parecen un poquito sorprendentes, pues de favorecer especialmente pues esos movimientos cuando él detente el poder, pues también favorecer esas alabanzas que surgen más o menos naturalmente del propio pueblo,
incluso llegarán, como muchos de ustedes saben, a promocionarse mediante unas bellísimas puños de medallas juntamente asimiladas y en conjunto con su padre Matías, para medallas que por razones políticas no se verían acuñadas y cuyos dibujos de cuños existen ahora en la Biblioteca Nacional como creadores de la instrucción pública, como creadores de la Academia de México. Bernardo fue eminentemente popular. En un momento, insisto, en que la opinión pública empieza a manifestarse, la opinión pública política, fuera ya de esas sublevaciones, de esos motines que efectivamente a lo largo de la historia pues, se pueden comprobar, pero por razones no tan políticas como las que van a ser ahora, razones políticas que van a motivar, contra las cuales va a tener que combatir José como visitador de Nueva España, esas sublevaciones, y razones políticas que están siempre presentes en la mente de Carlos III. Carlos III tenía verdadera obsesión por ese motín de Esquilache que acabó con una concesión, aunque no fue una concesión total. Él sintió un verdadero miedo a ese poder popular político que por primera vez se manifestaba. No es que pidiera un pan, y naturalmente la moda es detrás de la moda, de las capas del italiano, pues había otros motivos políticos. Y desde luego los va a ver también como reacción a esa política regalista, esa política que quiere poner, hablaremos también sobre ello, esa política que quiere imponer más que el rey, el grupo político que sustenta precisamente la familia Gálvez. De manera que la mayoría de todos nosotros llevamos ese pin del yo solo, sabemos perfectamente a qué se refiere. Pero yo veo, y otros también han querido ver, en ese yo solo, desde el punto de vista popular, algo en contra del nosotros los Gálvez. En realidad, como también pretendo subrayar, él pretende desprenderse en ese momento en que los Gálvez tienen mala prensa en un sector, sobre todo en un sector comercial y en un sector de administrados americanos. Él quiere desprenderse, de manera que efectivamente el yo solo tiene un doble significado. Tiene ese yo solo, yo soy el único que me atrevo con este bergantín a pasar, mientras que los oficiales de la Real Armada, que tienen que preservar sus navíos, que naturalmente comprendo perfectamente su posición, pues no quieren hacerlo, sino que lo haga alguien. Un acto de valor que tiene una gran impresión en el pueblo. Él mismo, en realidad, está sacado ese yo solo, que se convierte en el moto, en la leyenda de su propio blasón, pues está sacado de sus propias palabras. Y el pueblo lo interpreta no solamente como yo solo es el que me atrevo, es un poco un lema muy tradicional, es de los caballeros medievales, yo me atrevo, el tema de los caballeros sans peur et sans tache. De manera que esto es percibido por el pueblo, que quiere distinguir entre el yo solo de Bernardo de Gálvez y el nosotros los Gálvez que encarna el patriarca don José. De manera que efectivamente esta figura va a ser un poco despolitizada y por lo tanto va a tener una apreciación popular más grata que otras. He querido centrar en mi conferencia sobre los Gálvez, los 5 varones ilustres, 4 de una generación y otro más, podemos incluir también a esa entrañable Rosa Gálvez, la hija del más gris de todos los Gálvez, de Antonio, que también tuvo su representación en las bellas artes y en la literatura, en esa de dudoso gusto, diría yo, esa neoclásica, poesía neoclásica, pero en fin, en todo caso muy representativa de una época. De manera, razón por la cual quiero hablar de la familia Gálvez, y lo voy a hacer en 3 pilastras o en 3 columnas fundamentales. Se podría hablar mucho, se podría hablar de tantas cosas, pero veo, de acuerdo con el programa, quisiera incidir sobre aquello de lo que creo que no se va a hablar. En primer lugar, los Gálvez son vistos como unos hidalgos. Hablaremos de esto. Es una cuestión primordial.
por ser o no hidalgo en el siglo XVIII, igual que ser o no de tener, profesar la religión católica, o tener limpieza de sangre, o no ejercer oficios serviles, es una condición sine qua non. Si los Gálvez no hubiesen sido hidalgos, ninguno de los Gálvez hubiese llegado a las promociones de lo que vamos a citar y que no es necesario ni citar. Otro de los puntos que voy a incidir es la percepción de los Gálvez, no como el yo solo, sino como nosotros los Gálvez, como un lobby de poder. En primer lugar, como un lobby de poder interno, por así decirlo, o si queremos de nepotismo, que no tenemos que calificarnos con la mentalidad moderna. En realidad, al despotismo ilustrado, pues también se le ha llamado el nepotismo ilustrado a nivel familiar. Lo que pasa es que en este caso se da un grado especialmente notable. Creo que hay pocos casos en la historia en que tantos miembros de una familia, no consecutivos, naturalmente todos los duques de Alba han sido muy ilustres hasta muy avanzado el tiempo, pero que justamente en el mismo momento detenten el poder, pues algo sorprendente incluso para sus contemporáneos. Y el tercer aspecto que me gustaría tratar, si el tiempo lo permite, pues va a ser el que pertenecen a un grupo político determinado, a una facción política determinada que va a determinar a su vez que, aparte de los envidiosos de turno en cada caso, pues tenga un partido o más partidos naturalmente avant la lettre. No estamos hablando de partidos políticos, pero sí de grupos de poder, muchas veces opuestos, en que se sienten pues, ofendidos y que están ocupando el poder. Ya veremos quiénes son esos. Pues bien, por lo que respecta al primero de los aspectos, los Gálvez son considerados como hidalgos a fuero de España. Esta frase tan rimbombante, tan bonita, tan honorable, que determinaba que en el siglo XVIII hubiera gente, pues, como Don Quijote. Don Quijote era un hombre de escasas posibilidades económicas, pero un gran orgullo en ser hidalgo a fuero de España. Es una familia, como ustedes saben, probablemente de origen cordobés, que se asienta pues un siglo y medio antes, en Macharabiaya, y que tienen consideración de hidalgos, hasta un momento determinado en que quieren legalizar, porque no han salido de su terruño. A ellos les basta con que le consideren su condición de hidalgos, no tienen otras aspiraciones porque tampoco tienen fortuna. Tenemos que pensar que la Macharabiaya de esta época es un municipio de 75 vecinos, según el catastro de Ensenada, es decir, mínimo. ¿Y a quién se dedican esos hidalgos a fuero de España? Son los hidalgos que tienen la prebenda de que no son pecheros, quiere decir que no tienen que pagar al fisco por su condición ni prestar otro tipo de servicios. Pero tienen un gravísimo inconveniente que les impedirá prosperar hasta el siglo XVIII, y es que no pueden ejercer los llamados oficios viles, es decir, oficios que represente el comercio. No pueden ejercer el comercio de altos vuelos, lo podrían haber ejercido a través de la casa de contratación, otros muchos casos, la sevillana, se habrían dado, pero no el comercio servil de ningún tipo. Lo cual no quiere decir que no llevaran a cabo o no pudieran llevar a cabo trabajos manuales. A veces esas cosas se diferencian. Lo que no podían hacer es trabajos manuales por cuenta ajena. Pero son cultivadores de su terruño, por sí o por sus menestrales. Y resulta curioso que tanto esa apreciación de hidalgos necesaria para su prosperidad futura, como su condición de gentes, pues ni intelectualmente, todavía luego serán unos grandes ilustrados, no en este momento de sus antecesores, ni tampoco económicamente. Tan es así que cuando un gran viajero, casi contemporáneo, de finales de siglo, que es John Townsend, luego se les llamará a los viajeros anglosajones, los ingleses, los
viajeros impertinentes. Pues este señor, que tenía también sus misiones políticas, escribe un maravilloso libro de viajes en que, bueno, se ve que no acaba de comprender el alma española, dudo mucho que todavía lo sigan comprendiendo, y refleja, pues, su opinión. Y lo primero que hace, pues, es retratar personajes con los cuales ha tenido trato. Y ha tenido trato con nada menos que con Campomanes, que va a ser un poco el ideólogo de todo este regalismo que van a poner en práctica los Gálvez, empezando por el padrino, pues, don José. Va a retratar también al bailío don Antonio Valdés y Fernández Baza. Esto para mí es muy significativo. No solamente trata al bailío Valdés, sino que dice de él algo que no dice nada de los otros demás. Dice, ojalá hubiese podido estar más tiempo en España para haber tratado al bailío Frei, bailío de la Orden de San Juan, es decir, la dignidad de la Orden de los Caballeros de Malta, San Juan de Jerusalén, Rodas y de Malta, más elevado de todo, que es entonces ministro de Marina y de Indias. Digo que esto es importante, puesto que, como amigo del bailío Valdés, vamos a ver a este viajero impertinente, este Townshend, como un poco enemigo de los Gálvez. Es simplemente una anotación. Es amigo de los sanjuanistas son protectores de la Compañía de Jesús, de la cual se va a convertir en verdugo cruento y cruel don José de Gálvez, y por lo tanto su apreciación de los Gálvez, no digo que sea desacertada, pero yo creo que es un poco injusta. De los Gálvez, a los que considera familia Gálvez, resulta ya sorprendente que analice los personajes uno por uno, y al hablar de los Gálvez, hable del consorcio de los Gálvez, nosotros los Gálvez. Pues dice ellos que se trata efectivamente de una mean family, es una familia media, de manera que es una familia media y, perdónenme, rústica. No lo digo con el mal sentido de la palabra, ¿qué serían nuestros antepasados en aquella época? Luego adquirieron metas gloriosas. Y cuando digo rústica, me estoy refiriendo que no piensen ustedes en unos hidalgos engolados. Son hidalgos que trabajan su terruño ellos mismos y de los cuales dice Townshend que they used to drive borricos. Naturalmente, en el mundo anglosajón, los borricos les impresionan mucho. Ya saben ustedes que, aparte de España, por pocos lugares del mundo se han exportado pues, también a los Estados Unidos algunos asnos, algunos burros. O sea, los hace de alguna forma, pues algo así como arrieros, lo cual no es cierto. Naturalmente tendrían su borrico para ir a su terruño y labrar a su terruño, lo cual no impedía para nada su condición de hidalgos. Dice, por lo tanto, ellos, y aquí empieza la anécdota del observador superficial, and were called tíos. Eso, como ustedes saben, es muy popular. El tío tal, el tío cual. Estos ilustrísimos Gálvez, pues se le llamaban por el tío tal, el tío cual, con todo respeto. Y sin embargo, en esa sociedad estamental de 75 vecinos, están los Gálvez, reconocidos como tales hidalgos, y está nada menos que el alférez mayor de Macharrayaya, que parece que es el encargado de levantar pendones cada vez que se sucede un rey de España. Sin embargo, es otro de los lugareños, un rústico del lugar, y dicho sea con todo mi respeto y todos sus honores. Habrá que esperar a que se produzca esa ejecutoria que los pase a ser, o dos pasos, dos que pasen a ser los de Gálvez y después sean los Gálvez de Macharrayaya. Porque en la España de esta época hay muchísimos hidalgos, todavía está pendiente de un estudio de qué porcentaje de hidalgos hay en España. Un porcentaje elevadísimo. Yo estoy convencido de que todos los que estamos aquí presentes descendemos de algún hidalgo, porque aunque solo sea por un remoto contacto, hay muchísimo. Bueno, no quiere decir que seamos todos rectos. Pues bien, estos hidalgos, hay muchos Gálvez hidalgos, y hay muchos Gálvez hidalgos por ejemplo, en Córdoba. El momento, digamos, del marchamo legal de los Gálvez es el momento en que piden una ejecutoria, es decir, un juicio, un reconocimiento,
con audiencia al Ministerio Fiscal, diremos aquí, porque es un asunto de Estado, no es un asunto de familia. Yo quiero ser noble y entonces pues me voy a alguien que me defina mis armas y sin problemas ni un genealogista que me las une. No, no, aquí hay un representante del gobierno porque ese estatus va a repercutir en su futuro desenvolvimiento, en su futura carrera. De manera que será en el momento, y es curioso, porque naturalmente estamos hablando del gran padrino, porque es ese todopoderoso José el que lo va a proponer. Pero el que lo propone verdaderamente es Matías, que naturalmente es el mayor en edad, aunque ni en saber ni en gobierno, pero sí en edad. De manera que consiguen del tribunal, que es el competente, la Real Chancillería de Granada, en la división de la época, para obtener ese estatus había dos chancillerías. Dividimos España en sentido horizontal, la Real Chancillería de Valladolid para Despeñaperros para arriba, la de Real Chancillería de Granada de Despeñaperros para abajo. Y vendrá a coincidir con el auge de José, en aquel momento en que José, que claro quiere estar próximo a la corona, próximo a la fuente de poder, y ya ha adquirido bastante dinero, él, como ustedes saben, pues ha tenido esa promoción de ese famoso y generoso obispo que pensaba que un cazatalentos, diremos ahora, ese generoso don Diego González de Toro, que pretende al cual le sufraga su carrera. Hasta hace muy poco tiempo se ha sufragado, las familias que han tenido esa posibilidad, las vocaciones sacerdotales. Se hablaba también de la carrera sacerdotal porque quiere atraerlo para la Iglesia, podría haber sido, si no hubiese sido esa su vocación. Él luego se meterá en unos ambientes regalistas, donde, como digo, el rey del mambo es Campomanes, y entonces se separará completamente. Y no es que colgara los hábitos, porque no llegó a tener órdenes mayores, pero sí dejará al obispo con 3/4 de narices. De manera que es una familia que ha adorado sus blasones y los ha elevado, porque estamos en el siglo XVIII, que es un siglo, es verdad, que es un siglo tildado de inmovilista, pero que es bastante pragmático. Y el rey quiere valerse de esos hidalgos de algo. Si son hijos de algo, quiere decir que no necesariamente tienen que ser hijos de mucho, ¿no? Sino basta con ser de algo, porque quiere hacer de ellos, de aquellos que tengan verdadero valor, los motores del país. ¿Y cómo lo va a conseguir? Pues naturalmente promocionando a los más listos del país. Y desde luego, los más listos del momento son José y también sus hermanos, en mayor o menor medida, a los cuales hay que reconocerles grandes talentos, gran voluntad y gran voluntad del servicio al rey. De manera que tenemos esta visión que ya José, cuando ya está metido en el ambiente cortesano, se hará hacer esas casas, hoy día llamamos palacios, entonces se llamaban casas, esas casas blasonadas, que en contra de lo que os ha venido diciendo, hay un precioso palacio de la Marquesa de la Sonora, en Madrid, en la calle ancha de San Bernardo, que sin embargo no tuvo nada que ver con esta generación, es una generación bastante posterior y que hoy día es el Ministerio de Justicia y que está justo enfrente a otra casa blasonada que me recuerda esos blasones de esta preciosa casa de Málaga, en Málaga, a la cual comentaba con Mirenchu, en que aparece una flor de lis, que naturalmente, por razones que todos ustedes conocen, también se integrará en los blasones de los Gálvez. Y en aquella época, el tener un blasón delante de la calle, pues es una manera de identificarse, es un carnet de identidad, naturalmente, una manera de identificarse incluso para los correos. Estamos hablando no del estanco de correos, todavía no hay un servicio oficial de correos, pero sí, naturalmente, hay correos que se distinguen por esos blasones. Pues esa primitiva casa de los Gálvez, que estaba enfrente de una casa también muy conocida, que fue de un personaje que ha llegado hasta nuestros días, que fue la princesa de Hohenlohe, y cuya identificación para esos correos era esa flor de lis. Hay algunos testimonios de cartas escritas de Inglaterra que para identificar la casa decían French Arms en San Bernardo's Street en Madrid.
armas francesas, es decir, la flor de lis, en el frontón de esa casa, en el frontón de la casa. Ya vemos que efectivamente que esos Gálvez, que es como saben ustedes, es un patronímico de Galve, que es un nombre probablemente los entendidos en el asunto, que hablan de que es un nombre hispanoárabe, pues posiblemente lo será. Pasan a ser de Gálvez a raíz de que se confecciona una genealogía que ya es reconocida oficialmente, blasón y genealogía de la casa de los Gálvez de Macharabiaya. Entonces ya surge en la historia los Gálvez de Macharabiaya como personajes conocidos. A ellos se refieren, cuando en la época todo el mundo sabe quiénes son los Gálvez de Macharabiaya, distintos de otros Gálvez de otros lugares, gracias a la genealogía del célebre Ramón Zazo. Se podía seguir bastante sobre este. No voy a insistir más, el tiempo corre en mi desfavor. Desde luego, Townsend, crítico, y que se hace un poquito eco de esa opinión anti-Gálvez, al hablar de que prácticamente pues, nacen de la nada, lo cual no es cierto, dice, sin embargo, que desde luego no tiene por qué decirlo, que it was a very fortunate family, sin duda, y dice, all men of superior talents. Esto es innegable, como ya lo he señalado anteriormente. Bueno, el segundo aspecto, que es la apreciación de la familia Gálvez como conjunto que obedece a un criterio, a una mentalidad, a esa mentalidad regalista. El regalismo, como ustedes saben, es una facción, para decirlo rápidamente, del despotismo ilustrado, de la Ilustración, que afecta de una manera especial a la religión. Es un momento en que se deifica hasta donde no se ha llegado nunca al rey de España. Tan es así que en tiempos de Felipe II todos los ministros hablan del rey mi señor. En el siglo XVIII se menciona al rey de España como el rey mi amo, y estamos en el siglo de las luces. De manera que, hablando mal y pronto, de lo que se trata es de robustecer la voluntad real, es decir, reaccionar con aquellos otros poderes que pueden tender a disminuirlo. ¿Cuáles son esos poderes? Los poderes de la Iglesia, los poderes también, por supuesto, la Inquisición, otros poderes, la administración, muchas veces también del comercio, los poderes de la nobleza, creando una nueva nobleza, los poderes de la nobleza tradicional española, de los grandes terratenientes, etcétera, y, desde luego, los poderes, de hecho, de todo tipo de la Compañía de Jesús, como ya he señalado. De manera que son percibidos efectivamente como una familia unida que responde a unos criterios emanados de la cabeza pensante, que también gozan de un favor pues, realmente extraordinario. Si vemos, no voy a entrar en las biografías por todos conocidas de Matías, que de ser de un puestecillo de gobernador de Fortaleza en Santa Cruz de Tenerife, pues pasa a ser nombrado pues inspector de las milicias de Guatemala, inmediatamente da el salto a presidente de la Audiencia, inmediatamente después al virreinato de Nueva España, o Miguel, ese gran jurista que va a ser el elemento que trasciende de esa secretaría del despacho de Indias para meterse también en los asuntos de Estado. Miguel Gálvez, que va, naturalmente, el Ministerio de Estado, es decir, hoy día de Asuntos Exteriores, pues tiene otras misiones distintas. No hay duda de que están íntimamente ligados a la preservación, a la defensa de Indias, a la conservación de Indias, porque es lo que verdaderamente la corona española no tiene más intereses que mantener esos utraque unum, esas dos columnas de uno y otro lado del Atlántico, y también se podría decir que del Pacífico. De manera que efectivamente la política de ministerios españoles, José de Gálvez interferirá también en la política de sus colegas del Ministerio de Estado, y será Miguel de Gálvez, que es un gran jurista por otra parte, y al cual se le hará un gran honor que no se dirá merecido, que es el regidor perpetuo de Málaga, pero con la curiosa connotación de que él
no residiría en Málaga, sino que residiría en Madrid. Una cosa también curiosa de la época, lo cual no le desmerece, porque bien que hizo por Málaga muchas cosas, casi tantas como su hermano mayor, de los Gálvez Gallardo. Antonio, por Antonio había poco que hacer. Por Antonio, naturalmente, todas las familias eso sucede, pues los hay unos más brillantes y otros menos brillantes. Antonio era menos brillante y llegaría a obtener pues, un puesto muy remunerado, nada menos que el de administrador del puerto de Cádiz. El puerto de Cádiz es el puerto de España, es el puerto de la monarquía hispánica, naturalmente, de ambos lados de la monarquía hispánica. Tendrá que acudir todo el poder de los Gálvez para sacarlos de esa pesquisa, como se decía entonces, por mala administración. Es decir, que la familia actúa como un todo en lo público y también en lo privado. Y hablando concretamente del personaje, del héroe de carne y hueso que nos trae aquí, que es Bernardo, pues si analizamos la carrera de Bernardo, pues yo simplemente traigo 4 botones de muestra de que efectivamente su tío vela por él. De manera que cuando asciende a capitán, Teodoro de Croix, que como ustedes saben, pues será el gran corifeo, el gran amigo del gran visitador, del peligroso visitador con poderes también para derrocar al propio virrey, pues cuando, digamos, escribe una carta de recomendación para Castilla, para que les den una compañía, alegra como mérito la de ser único sobrino del visitador general. Ojo, que estamos hablando de un personaje importante. Y cuando queda la vacante de esa compañía de dragones, también vuelve a escribir a la corte diciendo que se le otorgue ese mando en consideración a este mérito, es decir, a los suyos propios, a los muchos de su tío, a la recomendación de su persona. Estamos hablando, naturalmente, de tráfico de influencias, pero naturalmente estamos en el siglo XVIII. Y en el momento en que Bernardo, como colofón de todos sus honores, ingresa en la orden de Carlos III, que, como ustedes saben, es una orden de requisitos nobiliarios. Se ha venido diciendo, creo que con error, que la orden de Carlos III es una orden de mérito. Desde luego que sí lo es, pero es una orden de mérito que sigue con las mismas exigencias nobiliarias de las 4 órdenes tradicionales militares de España, menciona parte de la orden de San Juan. De manera que cuando lo hacen, pues será una concesión exprés. Naturalmente es un proceso también para la concesión. La de Bernardo será una concesión exprés que vendrá a coincidir pues, con sus éxitos militares. Y cuando, después de la toma de Pensacola, en 1781, recibe los parabienes del rey, hay algo especialmente significativo de lo que es una carrera dirigida. Le dicen a un general victorioso, le ordena el rey que no se exponga como hasta ahora a las demás ocasiones que se ofrezcan. ¿Pero cómo? A un general que si su misión es dar y recibir la muerte, le dice, no, por favor, porque ¿qué es lo que está pensando? Está pensando el Lobby Gálvez, naturalmente, en convertir al que ya es muchas cosas en algo todavía más, como será al final de su reino. De manera que esa impresión de ese poder pues se refleja, y sería injusto no reconocer la gran labor de Julián Bogórdiga Grinstein sobre este tema, que ha sabido recolectar esos panfletos que esta acumulación de poder producía en las pulperías, en las tabernas de Nueva España. En los panfletos de pulpería. ¿Quién manda en este mundo? José el primero, Matías el segundo y Bernardo el tercero. Son los grandes, los Gálvez mayores y otros de ese tipo. Al hablar de esa Trinidad, de la Trinidad más importante, el padre aquí está hablando de México, cuando es Matías, virrey de México. El hijo en La Habana, es un momento del mandato de Bernardo en La Habana, y el espíritu en España. A la hora de la inscripción política, que es el tercero de los pilares de cómo aparecen los Gálvez en el momento, tenemos que tener en cuenta que donde milita, empezando, como ya he insinuado, empezando por José, en esa facción contraria a la concepción tradicional que viene encarnada
en los marinos y en los caballeros de San Juan, principalmente, que son los grandes defensores de la Compañía de Jesús y de todo ese ambiente. Todo el mundo estamos pensando, no ya efectivamente en las reducciones de Nueva España, sino naturalmente en la película La Misión, pues, las reducciones del Paraguay, ¿no? Pues estamos pensando en ese momento de gran enfrentamiento. Efectivamente, la Compañía de Jesús, no voy a entrar en ese tema, habría mucho que decir, pues esto tiene enormes posesiones y está muy favorecida por el poder. Y está muy favorecida por esos caballeros de San Juan, que son también marinos, empezando por nada menos que por el marqués de la Ensenada, el del catastro, el que dice que solamente hay 75 habitantes vecinos en Macharabiaya. Pues bien, pues serán esos que son tildados de santurrones por parte de esta gente, contraria a la Compañía de Jesús y contraria a la Orden de San Juan. Pues, podemos naturalmente incluir, además del Bailio Valdés, pues naturalmente pues otro gran opositor a la política que pretenden para América, como es el virrey Bucareli. De manera que tenemos también pues, una enemistad política, un grupo político francamente contrario a este sistema, a este núcleo regalista. Y ocurre que en otra manifestación literaria, que se llama una égloga, muy al gusto también del neoclásico, y muy a disgusto mío, pero es una opinión mía personal, una égloga pastoril, que se llama Los Pastores de Macharabiaya, que es un elogio de Macharabiaya agradecida y de toda la provincia, es decir, vamos, la letra de la región, a todo lo que hicieron los Gálvez por la región. Cuando muere, pues hacen unos versos encomiásticos. Y yo veo también en esos pastores de Macharabiaya, que son pastores muy eruditos, son pastores filósofos, pues que no solamente es al gusto de la época, es un sistema de ver las cosas. Son 2 pastores los que hablan, 3 pastores los que hablan, pero también los pastores de Macharabiaya, lo que viene diciendo entre líneas es que son los pastores de Macharabiaya y de toda la monarquía. Y se quejan, naturalmente, que cuando muere el patrono, pues se acabó el patronazgo. Ay, Macharabiaya desgraciada, ¿quién te diría quién que la fortuna, que hasta la misma luna te quería elevar, fuese cortada? Es una época en que efectivamente, pues aquellos en que se ven pues, tratados de diferente manera, reaccionan también contra esa preferencia por su patria chica. Cuando muere, dicen los mexicanos, Málaga tan solamente llorará por su paisano, mas ríe el americano y el europeo comerciante. Son aquellos que se ven pues, preteridos o que se ven agredidos por la política que no es la del pobre José. Llegará a serlo, pero es digamos, la política de la corona. Y para finalizar, pues señalar que cuando antes de que la estrella de los Gálvez muere con Bernardo. Ustedes saben que José muere después de su sobrino, de su heredero personal, por encima de su heredera de sangre, pues empieza el declinar. El declinar de Bernardo en la opinión pública. La opinión pública empieza a ser molesta para la corte, no solamente por este grupo que tienen en contrario políticamente, sino porque, oye, se está encumbrando mucho a este héroe. Y entonces, y no, en mi opinión, no tan absurdamente, empiezan a correr rumores. Y empiezan a correr rumores pues, favorecidos por esos secretarios de José, a los cuales se les ha tapado la boca para que no digan las tropelías que cometió José en un momento en que no estaba en sus cabales, otras cosas hizo muy razonables, pues entonces en ese momento empieza a correr el rumor de que Bernardo de Gálvez quiere hacerse independiente, quiere ser el nuevo Iturbide I en Nueva España, o poco menos, o donde quiera que el destino le mandara. Y digo que no es tan absurdo, porque a la vuelta de página, unos años después, cuando empiecen las sublevaciones americanas, vemos que van a ser estos personajes. Estoy convencido que Bernardo de Gálvez murió leal y hubiese sido leal, pero que no hubiese tenido la posibilidad de haber seguido, de hacerse con algunos de los territorios americanos, pues con mucha más razón, puesto que gozaba de gran popularidad. El rey llama a don José de Gálvez, ya en decadencia,
Dicen algunos historiadores que fue el motivo de su próxima muerte, y le llama al orden y le pide explicaciones de que, oye, ¿qué son estos rumores que efectivamente pues José de Gálvez puede darle cumplidamente? Bien, cuando mueren los Gálvez, pues vuelven a surgir naturalmente pues ese partido político que ha estado un poco oculto, y de nuevo pues sale esos versos populares, estamos diciendo que también es la apreciación popular de los Gálvez, considerados por el poder intelectual, pues eso es menos apreciado por el pueblo. Terminan los Gálvez. Los Gálvez se deshicieron como la sal en el agua, y como chispas de fragua, fósforos desaparecieron. Bajaron como subieron, a modo de exhalación, Dios les conceda el perdón. Naturalmente, un ripio pues muy injusto, un ripio absoluto a la luz del historiador, enormemente injusto, pero real, un ripio que muchos participaron. Y para no quedarnos con ese mal sabor de boca efectivamente, de un ripio, en fin, critica la opinión, la política, que insisto que fue la política que estimaron patrióticamente como más oportuna del momento, como hombres de su tiempo que fueron. Pues entonces vamos a rememorar a esa Rosa María de Gálvez, poeta buena para su época, hoy día pues un poco fuera naturalmente de nuestros criterios estéticos también respecto a la poesía, que en una oda en elogio a la Marina española, que en realidad, como digo, la Marina ha sido la opositora de la política de los Gálvez, y aplicando a los héroes de Trafalgar, pero perfectamente aplicable también a sus parientes, dijo: y si en algún día vuestro nombre celebra a par del suyo la voladora fama, del mirto ceñiréis la hermosa rama. Pues yo creo que eso es perfectamente aplicable a los Gálvez, justo, equitativo y mucho más aquí. Muchas gracias, señoras y señores, por su atención. Bueno, solo unas palabrillas por agradecer a Hugo Donnell su magnífica conferencia y citarles esta tarde para a las 5:30 de la tarde iniciamos el nuevo ciclo de conferencias, de modo que les espero ansiosos. Muchas gracias. Hasta ahora.